Algunas penas no se explican, no gritan, no aparecen en exámenes, no sangran visiblemente, pero corroen, silenciosas, persistentes, como si fueran parte de un propósito oculto. ¿Has sentido eso alguna vez? Como si la vida te estuviera entrenando para algo que nadie más parece estar experimentando. Como si hubiera un llamado secreto susurrando a tu corazón, mientras todo a tu alrededor se desmorona. Es como caminar con Dios y al mismo tiempo sentirse completamente solo en el mundo. Esa es una pena que solo los elegidos sienten. Pero entonces, ¿por qué Dios elegiría a alguien para sufrir? La respuesta no es simple, pero comienza mucho antes de que aparezca el dolor. Comienza allá atrás, donde los ojos humanos no ven, donde Dios escribe destinos con tinta invisible. Desde los tiempos antiguos, Él siempre ha tenido a los suyos, los que llevan el peso de lo invisible. Gente común, pero con una carga inusual. Vivir con el corazón puesto en lo eterno, en un mundo obsesionado con el ahora. Y es aquí donde comienza el primer dolor, la inevitable exclusión. Ser elegido es, casi siempre, ser separado. No porque tú lo hayas querido, sino porque tu mirada comenzó a ver de manera diferente. Mientras todos celebran lo inmediato, sientes en el pecho que hay algo más grande llamándote. Y eso asusta. Los amigos se alejan, la familia no entiende, la sociedad te etiqueta. ¿Por qué eres tan diferente? ¿Por qué no te diviertes como los demás? Siempre te lo tomas tan en serio. Intentas explicar, pero no hay palabras, porque ¿cómo traducir un llamado que solo tú escuchas? Es en ese punto donde el silencio empieza a crecer por dentro. No es una soledad común, es una especie de vacío sagrado, una ausencia que, de algún modo extraño, señala la presencia de algo mayor. Jesús vivió eso. En Getsemaní, a punto de enfrentar la cruz, miró a un lado, y los discípulos dormían, los mismos que caminaban con él todos los días, los mismos que juraron fidelidad. En la hora más oscura, ellos durmieron, y allí, solo en el jardín, sudando gotas como de sangre, se rindió completamente a la voluntad del Padre. La soledad de los elegidos no es abandono, es preparación. Es cuando Dios aparta todas las voces para que por fin solo escuches la de Él. Pero entonces surge otro conflicto, uno aún más íntimo, la guerra que ocurre dentro de ti. El espíritu quiere a Dios, la carne desea consuelo, desea ser santo, pero también sientes ira, miedo, deseo, cansancio. Pablo describió esto con una claridad cortante, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es. Los elegidos viven en este campo de batalla interno, no porque sean débiles, sino porque tienen conciencia. El dolor no está en caer, está en darse cuenta de que has caído, y aún así levantarte. Cada día esta lucha ocurre, entre lo que quieres hacer y lo que sabes que debes hacer, y es ahí donde entra el tercer dolor, la renuncia silenciosa. Elegir a Dios es casi siempre renunciar a personas, a planes, a lugares, a uno mismo. No siempre porque eran cosas malas, a veces hasta eran buenas, pero no encajaban en el propósito, y ese es un dolor sutil, porque nadie lo ve. Mientras sonríes por fuera, por dentro estás enterrando sueños. Mientras todos aplauden tu fuerza espiritual, lloras solo por las despedidas que nadie entiende. Intentas explicar por qué dijiste no a aquella oportunidad increíble, pero ¿cómo justificar algo que solo Dios te mostró? La fe, a veces, exige esto, saltar sin explicaciones, creer incluso cuando todos dicen que estás siendo demasiado radical. Pero el elegido sabe, ciertos puentes deben ser quemados para que los pies no retrocedan. Jesús también renunció. Podría haber evitado la cruz,
Podría haberse callado ante los sacerdotes, podría haber huido como tantos deseaban, pero eligió quedarse, eligió morir, eligió cumplir hasta el fin lo que el Padre había escrito, y es por eso que los elegidos sufren, porque como Él fueron llamados a renunciar, incluso sin audiencia, incluso sin reconocimiento, incluso cuando el dolor de la pérdida parece mayor que la promesa, pero entonces llega el dolor que quizá duele más, la soledad espiritual. No tiene que ver con estar solo, tiene que ver con estar rodeado y aún así sentirse incomprendido. Puedes estar en la iglesia, en el culto, en medio de la adoración y aún así sentir que nadie allí entiende lo que sucede dentro de ti. Parece que todos viven en un mundo paralelo, donde la fe es liviana, simple, automática, pero tú luchas por orar, sientes un peso al ayunar, cuestionas, lloras, clamas y no encuentras eco. Es como si tu fe fuera demasiado profunda para conversaciones superficiales y eso te aísla, no por arrogancia, sino por intensidad. Tu llamado duele, tu obediencia hiere, tu entrega consume. Y cuando intentas compartir eso con alguien, escuchan, pero no entienden. Escuchan, pero no sienten lo que tú sientes. Jesús pasó por esto. En la última cena, mientras todos celebraban, Él sabía lo que venía. Mientras partían el pan, ya llevaba en el pecho el dolor de la cruz. Y allí, una vez más, estaba solo, rodeado de gente, y aún así, solo. Es por eso que Dios camina de forma tan íntima con los elegidos, porque solo Él entiende lo que nadie más logra ver. Esa soledad espiritual no es castigo, es separación sagrada. Es como si el cielo dijera, te separé para mí. Y en ese lugar comienzas a ver el mundo con otros ojos. Percibes que ya no perteneces aquí, vives, trabajas, amas, convives. Pero algo en ti siempre mira hacia arriba, como quien espera algo que aún no ha llegado. No solo quieres éxito, no solo quieres a Dios. Y querer a Dios, de verdad, es un dolor raro, porque exige morir para uno mismo cada día, pero también es el único dolor que cura, el único que transforma. Pero el corazón humano aún resiste. Incluso cuando sabe el camino correcto, sigue deseando atajos. Incluso cuando confía, aún intenta controlar. Y es por eso que surge otro dolor, la espera que parece no tener fin. Esperar es una tortura para el alma impaciente, aún más cuando todo a tu alrededor parece acelerarse. La vida grita, resuélvelo ya, camina rápido, responde ahora. Pero Dios camina diferente. Él trabaja en silencio, construye promesas ladrillo a ladrillo, y el elegido, muchas veces, es llamado a esperar. No un día, no una semana, a veces años. Esperar por la curación, por la liberación, por la puerta abierta, por la respuesta. Y en ese tiempo, la mente se llena de preguntas. ¿Habré escuchado bien? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Habré fallado en algún lugar? La fe empieza a vacilar. El corazón, antes lleno de confianza, es invadido por la duda. El silencio de Dios parece ensordecedor. Pero aquí hay un secreto que pocos comprenden. Dios nunca está en silencio. Él está forjando, puliendo, transformando. No cambia solo el escenario, cambia a la persona que va a vivir en el nuevo escenario. David fue ungido rey y pasó años huyendo en cuevas. José soñó con autoridad y fue arrojado a un pozo, vendido, encarcelado, olvidado. Abraham escuchó la promesa de un hijo y esperó hasta la vejez. Ellos no estaban abandonados, estaban siendo moldeados. La espera no es castigo, es preparación. Pero entonces, algo aún más doloroso sucede, la separación inevitable. A medida que caminas con Dios, algunas personas se quedan atrás, no por maldad, no por error, sino porque no fueron llamadas al mismo destino, y duele, porque amabas esas conexiones, amabas esos lazos.
Soñaste con aquellas presencias caminando a tu lado, pero el llamado separa, y esa separación muchas veces llega sin aviso. De repente, las amistades se deshacen, las relaciones no se sostienen, los planes en conjunto se rompen. Intentas retener, intentas salvar, intentas explicar, pero Dios, con manos firmes y corazón sabio, dice: déjalo ir, confía en mí. Jesús vivió eso. E incluso entre los 12 fue negado por Pedro, traicionado por Judas, abandonado por casi todos. Él sabía, el camino de la obediencia no siempre es acompañado, y los elegidos deben aprender esto temprano. No todos entenderán tu entrega, no todos soportarán la intensidad de tu llamado, no todos tienen la estructura para caminar con alguien que decidió no vivir para sí, sino para el cielo. Es ahí donde nace otro dolor, la incomprensión profunda. Intentas explicar tus decisiones, tu fe, tus elecciones, pero lo único que recibes son miradas confusas, juicios o silencio. Estás exagerando. ¿Para qué tanta radicalidad? No tiene que ser así, pero sabes que es necesario, porque algo dentro de ti no permite ser tibio, no permite vivir a medias. Y esa intensidad asusta, hace que los demás se alejen, hace que te sientas una vez más fuera de lugar. Jesús advirtió: si el mundo os odia, sabed que antes de vosotros a mí me odió. El dolor de ser mal comprendido es real, y a veces viene de quien más amas, de la familia, de los amigos, de los hermanos de fe. Y es en ese punto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en supervivencia. Comienzas a vivir sostenido solo por una certeza: Dios me llamó, y eso me basta. No necesita aplausos, ni validación, ni aceptación, necesita presencia, la de Él. Y poco a poco te das cuenta, todas esas penas, la exclusión, la renuncia, la espera, la separación, la soledad, la incomprensión, no vinieron para destruirte. Vinieron para formarte. Vinieron para darte raíces profundas, para enseñarte a amar incluso sin retorno, a confiar aún sin respuestas, a seguir aún sin garantías. Los elegidos no son superhéroes, son, en verdad, los más quebrantados, los más conscientes de su propia fragilidad, los más dependientes de la gracia. Pero entonces, un día, sin aviso, notas algo diferente. Esa pena que antes te aplastaba, ahora te ha moldeado. Esa soledad ahora se ha convertido en intimidad con Dios. Esa incomprensión ahora te ha enseñado a callar con sabiduría. La espera ahora ha producido paciencia. La separación ahora ha abierto espacio para conexiones divinas. Y la renuncia ahora tiene sentido. Miras atrás y ves: cada lágrima fue una semilla, cada silencio una lección, cada pérdida una poda necesaria, y ahora ya no eres el mismo. Estás más fuerte, más completo, más cerca de Él. Ser elegido nunca fue sobre la grandeza, fue sobre la disposición. Sobre decir sí incluso sangrando, sobre seguir aún cojeando, sobre confiar incluso llorando. Y ese tipo de fe es raro y precioso. Quizás estés viviendo este dolor ahora. Quizás nadie sepa por lo que estás pasando. Quizás hayas pensado en rendirte. Pero escucha con atención. No estás solo. Dios está viendo. Dios está escuchando. Dios está trabajando. No importa lo que digan. No importa quién se haya ido. No importa cuánto tiempo haya pasado. Lo que importa es que Él te eligió. Y quien es elegido por Dios puede incluso estar herido, pero nunca será derrotado. Puede incluso ser rechazado, pero nunca será olvidado. Puede incluso andar por el valle, pero jamás estará solo. Entonces, mantente firme. El dolor te está moldeando para cargar algo mayor, algo que los ojos humanos no pueden ver, pero el cielo ya lo reconoció. La última palabra no será del dolor, será de la gloria, y cuando ese tiempo pase, porque pasará, entenderás, valió la pena.
Porque los elegidos de Dios no se miden por sus logros, sino por la profundidad con que fueron moldeados en el dolor. Y ahora, tal vez entiendas por qué sientes lo que sientes, por qué el camino parece tan estrecho, por qué el dolor parece tan específico. No es castigo, es distinción. Fuiste separado, elegido, no para tener una vida fácil, sino para tener una vida con propósito. Entonces, si alguna parte de este viaje te tocó, si alguna de estas penas resonó en tu pecho, no te lo guardes solo para ti. Alguien a tu alrededor también está tratando de soportar el peso de lo invisible. Comparte, conforta. Sé la confirmación que el otro está buscando, porque los elegidos, aunque parezcan solos, nunca están realmente solos. Se reconocen en la mirada, en la lágrima contenida, en el silencio que lo dice todo. Y cuando un elegido encuentra a otro, la carga se vuelve más liviana y el camino más firme.